de Cristo, te pido, Señor, que me llenes con la unción fresca de tu Espíritu Santo, Señor, sin la cual nada puedo hacer. Que tu Espíritu Santo se encargue de llevar el mensaje de tu palabra. Señor, que tu palabra fluya, corra con toda libertad en esta hora, Señor. Encárgate, Señor, de tocar esos corazones, esas vidas, esas almas que no te conocen. En el nombre de Jesucristo, te damos toda la gloria, la honra y encárgate, Señor, de deshacer toda fortaleza del mal. Deshace las maquinaciones del diablo a través del mensaje de tu palabra y de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos victoria y deshacemos toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amigo y amiga, aquí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versículo 21, dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí el escritor Mateo escribe en esta profesión frente a la posesión que uno vive, que hoy en día viven muchas personas. Encontramos en la palabra de Dios muchos ejemplos, como podemos ver a un hombre llamado Caín, que estaba bajo la cobertura de Dios, bajo la protección de Dios con Adán y Eva, que ellos conversaban cara a cara con Dios. Él tenía la oportunidad para ser salvo, pero no, lo perdió la salvación. Y aquí en Mateo capítulo 21, en el capítulo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Se está refiriendo que hoy en día se encuentran muchas personas que dicen: yo soy cristiano, yo también creo en Dios, y es bueno de hacer eso, porque eso demuestra el temor a Dios. Es bueno decir que crees en Dios, es bueno tomar en cuenta a Dios, pero eso no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar, como dice la Biblia, sin santidad nadie verá a Dios. La palabra dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando Jesucristo se refería a este versículo, diciendo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, se refería cuando Cristo dijo, el que me ama mi palabra guardará, yo y mi Padre vendremos y haremos morada en el corazón del hombre. ¿Cuándo? Cuando el hombre se somete a la palabra, se sujeta a la palabra, se entrega a la palabra, vive la palabra y deja que el Espíritu de Dios haga esa obra que solamente Dios sabe hacer en nuestras vidas. Nosotros tenemos que disponernos para Dios. Nosotros tenemos que entregarnos para Dios. Tenemos que esforzarnos a guardar su palabra. Y Dios se encarga de hacer el resto. Dios nos ayuda, Dios nos da la fuerza, Dios nos da la fortaleza, Dios nos ayuda a avanzar, Dios nos ayuda a orar, Dios nos ayuda a ayunar, Dios nos ayuda a vivir en santidad. Es Dios el que nos da la fuerza y la fortaleza para poder avanzar en este camino. Pero, amigo, hoy en día que estamos viviendo en esta era contemporánea, en esta década donde la tecnología ha avanzado de una manera extraordinaria y sigue avanzando, pero todavía hay muchos hombres y mujeres que no hacen lo que dice la Biblia, no hacen lo que dice la palabra. Por eso dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando decía la palabra esto, Jesucristo se refería, porque hoy en día hay muchas personas, muchas nominaciones, muchas congregaciones, llamadas así evangélicas y cristianas, pero no hacen la voluntad del Padre, sino viven un evangelio diferente, viven como ellos quieren, viven
hace y entonces no están agradando a Dios. Porque aquí lo que se trata es de agradar a Dios, poner por obra la palabra de Dios y vivir como Dios dice en su palabra, no como digo yo o como dicen los predicadores o como dicen las personas. No, amigo, es lo que dice la palabra de Dios. Este libro pequeño llamado Biblia. Este libro fue escrito por 66 escritores inspirados por Dios. ¿Para qué? Para que esta palabra nos guíe hacia la vida eterna, hacia la salvación de nuestras almas, a ese lugar que Dios ha preparado en el cielo, pero solamente ahí van a entrar ¿quién? Los que viven en santidad. Amigo, el cristiano puede tener años en la iglesia, puede conocer mucha Biblia, puede hasta predicar la palabra como yo que predico, puede ser evangelista, pastor, maestro, pero tiene que vivir la palabra. La Biblia dice que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos, sino lo que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y usted puede ver en la palabra, cuando aquí la palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Usted puede ver en la palabra de Dios. Dice que cuando Cristo salió de ayunar, dice que se presentó delante de él el tentador. Y Cristo le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, porque Satanás le llevó al pináculo del templo para que él se echara abajo. Y Cristo le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, sino a él lo adorarás y a él lo servirás. Satanás, ¿qué hizo? Le sacó la palabra, le dijo, échate abajo, porque sus ángeles Dios mandará para que tu pie no trompiece en piedra. Y entonces, ¿qué está viendo usted ahí? Que Satanás conoce la Biblia, Satanás conoce la palabra, y Satanás va a usar a los hombres engañándolos, que así como viven, piensan que se van a ir al cielo, y porque conocen Biblia, y porque conocen textos, y porque están engaños en una iglesia, y porque son predicadores, evangelistas, profetas, apóstoles, como se llamen, o sean pastores evangélicos, o porque tengan una denominación evangélica, o que se echan el pecho diciendo soy católico. Eso no te va a salvar. Eso no te va a salvar, amigo. Eso no te va a salvar, amiga, que me estás escuchando. Por eso tú puedes ver. Satanás conoce la Biblia. Y Satanás sacó un texto bíblico a Jesucristo. Lo tentó. Vino a querer, como se dice, quererlo derribar por la palabra. Y así hoy en día encuentra muchos hombres y mujeres diciendo que son evangélicos y cristianos, y llamados así supuestamente hasta católicos. Los católicos, la mayoría de ellos adoran ídolos e imágenes, y ellos no van a entrar al cielo. Aunque hay un grupo de católicos que no adoran ídolos e imágenes, pero dice que creen en Dios. Y eso no salva a nadie, amigo, sino hay que vivir lo que dice la Biblia. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dijo Jesucristo. ¿Por qué dijo esto? Porque Jesús se refirió a esto. Jesús vino a decirnos una gran verdad. Y la verdad duele. La verdad incomoda, pero la verdad nos va a salvar. La verdad nos va a llevar al camino de Dios. La verdad nos va a llevar a una nueva vida que está preparado para nosotros, que es en la nueva Jerusalén celestial, que Dios ha preparado para todos los que le agradan a Él. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cristo dice la Biblia en la palabra, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra. Porque de tal manera amó Dios este mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo en él crea, sea salvo y no sea condenado, dice la palabra. Entonces, si el hombre es condenado y el hombre vive engañado, conociendo Biblia, conociendo palabra, viviendo un evangelio diferente, eso no lo va a salvar, amigo. Eso no lo va a llevar al cielo, eso lo lleva a la condenación. El hombre vive engañado. Hoy en día, donde la ciencia ha avanzado, usted puede ver en la palabra de Dios, Elías fue un hombre de un temperamento terrible. La Biblia dice que él era algo similar a nosotros con su temperamento, su carácter.
Pero sin embargo Elías se sometía a Dios. Eliseo se sometía a Dios. Adán, Noé se sometieron a Dios. Pero usted puede ver en la Biblia, en la palabra de Dios, que estos hombres entraron al reino de los cielos. Pero ellos en ese tiempo no tenían iglesias como tienen ahora. Hoy en día usted puede ver cuántas llamadas congregaciones evangélicas de un piso, 2 pisos, con una infraestructura moderna, con cerámica, de lo mejor construido, lo mejor adornado, con internet, con televisión, con cable. Usted puede ver hoy, se graba un mensaje por internet, a través de la radio, la televisión, y en diferentes maneras sale el mensaje. Hoy en día hay un montón de Biblias, hay templos evangélicos, hay congregaciones, hay pastores que predican la palabra, pero en ese tiempo, hace miles de años atrás, no había la tecnología que hay hoy, como había. Pero sin embargo Elías no tenía Biblia, no tenía pastor, no congregaba una iglesia, no escuchaba el mensaje como usted escucha, amigo. Pero Elías se salvó. Dice la Biblia que vino un torbellino y vino un carro de fuego y se lo llevó al cielo. ¿Por qué? Porque ese hombre no vivía un evangelio diferente, sino guardaba la palabra, se sometía a la palabra, y Dios se lo llevó al cielo porque era un hombre fiel. Y eso es lo que Dios está buscando hoy, hombres fieles. Así como Dios en el tiempo de Noé se llevó a Noé, y en todos los hombres encontró solamente un Noé, un hombre fiel. Noé tampoco tenía pastor, había iglesias evangélicas y no había Biblias, y Noé se fue al cielo. Adán, Job, mire, Job no tenía pastor, Job no iba a una iglesia evangélica, Job no tenía nada de la Biblia, pero sin embargo pasó sus pruebas y él estaba sometido a Dios. Y dijo, del polvo donde esté Dios me levantará. Mire, usted puede ver la fe de estos hombres. Por eso hoy en día hay un montón de llamados evangélicos y cristianos, pero nadie puede igualar a la fe de estos hombres. A estos hombres cómo se aferraban a su fe, cómo se sometían a su fe, cómo creían en Dios. Y por eso ellos pudieron ver milagros, prodigios, señales, algo hermoso y precioso, porque ellos se sometían a Dios. Pero hoy en día hay un montón de llamados evangélicos y cristianos, pero no toman en cuenta la palabra tal como dice. Y cuando escuchan el mensaje toman como extremista, como radical. ¿Pero qué? Radical es la Biblia. Extremista supuestamente la Biblia. Pero amigo, que me estás escuchando en esta hora, la palabra de Dios es dura. La palabra de Dios es dura. Yo cuántas veces escuchaba predicar la palabra, nunca quise ser evangélico cristiano. A mí me gustaba tomar, bailar, divertirme en la vida. Pero yo cuando escuchaba este mensaje predicar, a mí me golpeaba. Me daba duro esta palabra porque vivía en una vida desordenada. Pero un día Dios tuvo que tocar mi corazón, quebrantar mi corazón, quebrantar mi alma. Y hoy en día usted ve predicando la palabra, hablando de ese Dios que me llenó de amor, que me llenó de paz, que me llenó de bendición. Y hoy en día puedo hablar y predicar de un Dios vivo, un Dios que existe, un Dios que reina y un Dios que te llama para salvarte y llevarte a la vida eterna, que es el cielo. Eso es lo que quiere hacer Dios con tu vida, amigo, amiga que me escuchas. Él te sigue amando, por eso es que da este mensaje. Mientras tenga vida, tienes oportunidad para ser salvo. Y eso es lo que quiere hacer Dios contigo. En Mateo 10:33, mira lo que dice la palabra del Señor. Mateo 10:33 dice: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué está diciendo? Que cualquier hombre y mujer que esté en esta tierra y que es evangélico y lo niega a Jesucristo delante de los hombres, como se ve, muchas personas son evangélicos, van a una iglesia, pero no son capaces de predicarlo a su vecino, a su compañero de trabajo, a su prójimo. No es capaz de predicarlo, no es capaz de hablarle de Cristo. Se ocultan, se esconden, tienen temor, vergüenza de llamarse evangélicos. ¿Y qué dice la palabra aquí? Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre
que está en los cielos, dice Jesucristo. Dijo Jesús. Mejor dicho, amigo, hay hombres y mujeres que son evangélicos, pero no son capaces de hablar de la palabra. No son capaces de hablar del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque sus testimonios, sus frutos están por los suelos. Y entonces, como su fruto y su testimonio está tirado por los suelos, no son capaces de predicar y hablar de Jesucristo. Pero ese testimonio puede estar por los suelos. Pero si tú vienes a Jesucristo, te reconcilias con Él, pides perdón, reconoces tu pecado y Dios te restaura. Dios te levanta, porque la Biblia dice: si el justo caería 7 veces Jehová lo volverá a levantar. Dios te levanta, Dios te restaura, Dios te vuelve a levantar y podrás predicar la palabra con autoridad del Espíritu de Dios. Y eso es lo que necesitas, amigo. Amiga que me escucha, eso es lo que necesitas. Un toque de Jesucristo para que no sigas negando a Dios. ¿Tú sabes quién es Dios? Dios es lo más lindo y precioso y hermoso que puede haber en esta tierra, porque Él nos da la vida, nos da la salud, nos da el aire, nos da el alimento para comer y nos da de todo. Que no nos falte nada. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Y el versículo 32 dice la palabra. Mateo 10:32 dice: y a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mire, ¿quién está hablando? Jesucristo. ¿Qué dice? A cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué está diciendo la palabra? Que si tú lo hablas de Cristo, que eres cristiano, hablas de Cristo a tu hermano, a tu prójimo, a tu vecino, a tu primo, a tu tío, sea quien sea la persona que Dios te ponga a tu lado, tú le prediques y les hables y no tengas vergüenza de hablar de Jesús, que eres cristiano. Entonces dice la Biblia que Dios te confesará delante de mi Padre que está en los cielos. Dios te reconocerá. Porque hay personas que se avergüenzan. No debes avergonzarte, amigo, sino es un privilegio ser cristiano. Es una bendición ser evangélico. La bendición más grande que nosotros hemos encontrado. Ser cristiano es lo mejor, lo más lindo y precioso y hermoso. Porque somos personas que hemos sido restaurados a esta sociedad y llevamos ejemplo y llevamos testimonio. Y cuando hablamos del amor de Cristo y hablamos de bendición y hablamos y bendecimos a todas las personas. Le bendecimos porque para eso Dios nos ha traído, para hacer bendición. Pero el pecador mundano que no tiene a Jesucristo en el corazón no tiene esperanza, y cuando habla solamente crea zozobra, crea contienda, crea división, crea pleito, crea divisiones. Para eso Dios te ha levantado como cristiano, como evangélico. Marcos 11:26 dice la palabra de Dios: porque si vosotros no perdonáis tampoco, dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué está diciendo la palabra? Que nosotros como cristianos, o todo hombre, mujer que dice que es cristiano o cristiana, tiene que saber perdonar a su prójimo. ¿Y qué cosa significa perdonar? La palabra de Dios dice: no conviene traer recuerdo las cosas pasadas. ¿Qué está diciendo? Que tú como hombre, como mujer, que dice que eres cristiano, o que eres cristiana, o que crees en Dios, o que dice que eres católico, tienes que perdonar. Y al perdonar, quiere decir que tú no tienes que recordar lo que pasó un mes, lo que pasó una semana, lo que pasó un día, lo que pasó 10 años, 20 años. No tienes que traer al recuerdo las cosas malas que pasaron. No tienes que traer recuerdo, eso quedó ahí sepultado, se olvidó. Eso está refiriendo a la palabra. Porque dice
si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Quieres que Dios te ayude? ¿Quieres que Dios oiga tu oración? Perdona. Perdona a tu prójimo, al que te ofendió, al que te insultó, al que te agredió, al que habló mal de ti. Perdónalo. No lo juzgues, no lo condenes. La Biblia dice, no mires la paja del ojo a tu hermano. Si tú llevas una vara, perdona. Perdona, dice la Biblia, porque Cristo vino a perdonar. Cristo vino a salvar. Cristo vino a ayudar. Y eso es lo que hace Jesús. A perdonar enseñó Jesús. Porque dice la palabra, si te dan una mejilla, voltéate y te den en la otra mejilla. ¿Qué estaba diciendo? A perdonar. Que tú aprendas a perdonar. Porque si vosotros no perdonáis, por eso usted ve en la Biblia, ve la palabra que dice que llegaron al templo el samaritano y el fariseo. Y dice que el fariseo se humilló. Y dice la Biblia que Cristo lo perdonó al fariseo, perdón, al samaritano. Y el fariseo no fue perdonado. ¿Por qué? Porque se llenó de orgullo, de ego. Y muchas veces el hombre no perdona porque dice, ¿qué lo voy a perdonar a este hombre? ¿Por qué lo voy a perdonar a esta mujer? ¿Por qué voy a perdonar a esta persona? Muchas veces la persona dice eso. Y el hombre y la mujer que no sabe perdonar, no sabe perdonar porque no tiene a Dios en su corazón. Porque no ha tenido un encuentro personal con Dios. Porque los que tienen a Dios saben perdonar. Por eso se escucha cuando una persona dice, que te perdone Dios, yo no te perdono. Cuando una pareja están en problemas, en ese matrimonio, discuten, y la mujer agarra y dice, que te perdone Dios, yo no te perdono. O muchas veces el hombre también, que te perdone Dios, yo no te voy a perdonar. Dios dice, perdona, así como yo te perdono todas tus iniquidades, tus pecados. Yo te perdono, dice Dios. Así tú también perdona y Dios te perdonará. ¿Y cómo es perdonar? Nunca más te acuerdas de sus pecados. Queda sepultado, nunca más se trae el recuerdo. Por eso es que los matrimonios, los hogares y la familia viven en un constante pleitos y discusiones. Porque siempre se están acordando de las cosas pasadas. Y el hombre se acuerda de que la mujer lo traicionó y que la mujer lo engañó y que la mujer lo hizo. Y siempre trae recuerdo el hombre, o sea la mujer. Y ahí están siempre, como se convierte como un círculo vicioso y siempre peleando y discutiendo. Eso debe sepultarse, amigo. Amiga, deja esas cosas, aprende a perdonar. Pero mejor, para que aprendas tú a perdonar, acepta a Jesucristo en tu corazón. Amigo que me escucha, acepta a Jesucristo. Experimenta lo que tú nunca has experimentado en tu vida. Has probado todo. Tal vez estás probando droga, alcohol, cerveza, el pecado, la ira, el odio, la ambición, la envidia. Pero necesitas probar a Jesucristo. Prueba a Jesucristo y nunca te arrepentirás, amigo. Aquí en el Evangelio según San Lucas capítulo 10, versículo 20, dice la palabra de Dios. Pero no os regocijéis de lo que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Amigo que me escuchas, amiga que me estás escuchando, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tú que dices que eres cristiano, cristiana, ¿estará escrito tu nombre en el libro de la vida? ¿Qué dices? ¿Estará? Acá Jesús les habló a los apóstoles cuando ellos echaron fuera demonios y vinieron contentos. Por eso dice, vinieron regocijados, mejor dicho, vinieron llenos de gozo y de alegría. Porque habían echado fuera demonios. Y Jesús le dijo, no regocijéis de lo que los demonios se sujetan en mi nombre, sino regocijaos que su nombre está escrito en el libro de la vida.
Porque dice la palabra que cuando Cristo llegue el juicio, dice que serán abiertos los libros de la vida, los libros de la muerte y los libros de las obras. ¿Estará escrito tu nombre en el libro de la vida? ¿Qué dices, amigo? Amiga que me escuchas, ¿tu nombre estará escrito en el libro de la vida? ¿Ah? ¿Qué dices tú? ¿Está escrito o no está escrito? Tú lo sabes. ¿Tu conciencia qué te dice? ¿Has recibido a Cristo? Si tú has recibido a Cristo, entonces tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero si no, no está escrito en el libro de la vida. Y si te sorprende la muerte, ¿dónde te vas a ir? ¿Cuál será tu fin? ¿Dónde terminarás? ¿Cómo será tu fin, amigo? Porque la muerte no avisa. Para morir no hay necesidad de estar con cáncer, con sida, tirado en una cama en un hospital. No, para la muerte llega el momento que menos piensas. Y la muerte te va a llegar a ti y me va a llegar a mí, le va a llegar a todos. Todos vamos a pasar por ese lugar. Las cosas hay que estar preparado para el encuentro con la muerte. Y eso es lo que hace Jesús, trayéndote al camino del Evangelio para prepararte. Aquí en el camino del Evangelio somos preparados. Y aquí el Señor nos prepara para el encuentro con la muerte. Porque si no te preparas, así como no estás preparado, ¿dónde te vas a ir? ¿Dónde va a ser tu fin? ¿Dónde te vas a ir? ¿Dónde vas a terminar? ¿Dónde será tu futuro? Como muchas personas dicen, estoy trabajando para mi futuro. Estoy trabajando para mi vejez. Claro, no es malo que digas eso. Pero el mejor futuro que tú puedes preparar es lo espiritual. Muchos se preparan en lo físico, en lo terrenal, en lo humano. Pero esto pasa, esto queda aquí. Esto es todo, es terrenal. Todo se va a quedar aquí. Mientras estás vivo, lo vas a disfrutar. Pero cuando mueres, se queda ahí. En el cajón no llevas nada, ahí se queda. Cuando partas de esta tierra, nada vas a llevar. Como dice la Biblia, desnudo vine, desnudo tirás. Pero si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, lo que tú vas a ir llevando de acá son pecados. Y vas a morir en maldición y te vas a la condenación. Dios no quiere eso para ti. Dios no quiere eso para ti, amigo. Dios quiere salvarte. Dios quiere ayudarte, pero depende de ti. La decisión está en ti. Tú al escuchar este mensaje, en ti está. Tú dices si quieres o no quieres, te parece o no te parece, en ti está. Miren lo que dice aquí. Filipenses capítulo 3 versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Escucha, nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos, dice la palabra. Nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra. Aquí en la tierra somos pasajeros nomás. Mira, en la tierra viviremos ¿cuántos años? Algunos vivirán 20, 30, 40, 50, 80. Pero arriba se van a vivir miles de años. Son miles. Mira, si dice la Biblia que estaremos 3 años y medio en fiesta arriba, en la boda del Cordero. Y después dice la Biblia que Jesús reinará 1000 años. Mira. ¿Ah? ¿Vale o no vale la pena ser cristiano? ¿Vale o no vale la pena entregar nuestra vida a Jesucristo? Sí vale, amigo. Sí vale. Nuestra ciudadanía está arriba, que Dios ha preparado. Por eso cuando Cristo se iba a ir al cielo, los apóstoles se pusieron tristes porque Jesús ya se iba a ir. Y Jesús le dijo: es necesario que me vaya. Es necesario que yo me vaya, porque yo voy a preparar lugar para vosotros, le dijo Jesús. ¿Ah? Y eso es bueno, amigo. Por eso la Biblia decía: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. La palabra es clara, amigo. La palabra es más clara que el agua. Y mira, para terminar, en Hebreos
capítulo 12, versículo 25, dice la palabra. Dice, mirad que no desechéis, dice, al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. ¿Qué está hablando la palabra? La palabra de Dios dice, mirad que no deseché al que habla, porque se escaparon aquellos que desecharon al que lo amonestaba en la tierra. Está hablando de Noé. Y ya está hablando de los profetas. Está hablando de los apóstoles. Y está hablando de todos los predicadores que predican la palabra. Está hablando que los hombres desechan el mensaje. Desechan a la palabra. Y no sabiendo que el hombre a desechar no desecha al predicador. No lo desecha el hermano. Sino está desechando, dice la Biblia, ¿quién? Acá dice, desecharon al que lo amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Esta palabra de Dios. El hombre, al no recibir a Cristo, está desechando a Jesús. Tú desechas a Dios porque no recibes su palabra, porque no recibes el mensaje. Estás habituado a vivir en el pecado. Te has acostumbrado a vivir en esa forma de vida, en esa vida errada, equivocada, en esa vida donde hay tanta maldad, donde hay tanta hipocresía, donde hay tantos sufrimiento y dolor. El hombre se acostumbra a vivir así. Pero Jesucristo, al escuchar esta palabra que Jesús te habla, Dios te quiere sacar de esa condición de vida. Dios quiere ayudarte. Porque Jesús quiere salvarte. Por eso fue el propósito que Jesús murió en la cruz del Calvario, para ayudarte, para salvarte y para llevarte a la vida eterna. Pero en ti, amigo, está la decisión. Si tú crees esta palabra, ahí donde tú estás, dile: Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por escuchar este mensaje, esta palabra. En esta hora te pido, Señor, que borres mi nombre del libro de la muerte y paso al libro de la vida. Te recibo como suficiente, único Dios y Señor de mi vida. Señor, cámbiame, libértame, libérame, transfórmame, haz de mí una nueva criatura.